Buenos días, soy Silvia Concejal, terapeuta ocupacional de la residencia Nuestra Casa, de Collado Villalba. La residencia Nuestra Casa es una residencia, es un centro de la Comunidad de Madrid, público, y nosotros realizamos terapia de labores, laborterapia, desde el año 2014 en colaboración con la asociación La Yaya. Este tipo de trabajo está incluido dentro de nuestro programa de tratamiento de rehabilitación funcional. Se realiza como una herramienta terapéutica, tanto a nivel físico, cognitivo como social, como veremos más adelante. La actividad con la asociación La Yaya nos ayuda a complementar las actividades que ya realizamos a nivel rehabilitador, ya que nos da una finalidad al trabajo que realizamos con los residentes. Durante la pandemia que hemos sufrido durante los últimos años, es una actividad que hemos podido seguir manteniendo tanto dentro del centro, en los momentos en los que hemos tenido que guardar más distancia de seguridad, como fuera del centro con el envío de material e indicaciones a través de correo electrónico con los familiares que tenían a nuestros residentes del centro de día en sus casas y que podían seguir colaborando y mantener su actividad aún no acudiendo al centro. La colaboración también nos sirve como un sistema de comunicación con el exterior. Cuando hemos podido realizarlas, antes de lo que ha sucedido estos años, hemos realizado salidas al exterior en el que se han realizado contacto con otros colaboradores de otros centros, hemos ido a exposiciones en los que podíamos disfrutar de ver nuestro trabajo presentado hacia los demás y además hemos recibido muchas visitas del exterior, como la realizada por el director general del Mayor, Juan José García Ferrer, que supuso para nuestras colaboradoras un reconocimiento a su trabajo y que las hizo sentir de verdad útiles para la sociedad, porque veían que las personas que están ayudándonos desde fuera se sentían ayudadas desde nuestro punto de vista en nuestro centro. También recibimos la visita de la autora del libro Tejiendo Salud, Betsan Corgil, que nos trajo su libro y nos estuvo hablando sobre cómo el trabajo que realizábamos era beneficioso para nosotros en todos los ámbitos de la salud, tanto en un ámbito de movimiento, de miembro superior, el ambiente enriquecedor que se generaba a nivel personal al colaborar en actividades que son gratificantes para nosotros y también cómo nos hacía a nivel social interaccionar con compañeros y sentirnos miembros de la sociedad en la que vivimos. Desde un punto de vista físico, todas las labores nos invitan al movimiento del miembro superior. Trabajamos la coordinación fina, existe una coordinación bilateral de las dos manos al realizar una labor de tejido. Se trabaja también el cruce de la línea media, la lateralidad, ganamos fuerza en nuestras manos, en pinzas y en presas, que después va a ser algo que vamos a utilizar a lo largo de nuestro desempeño en las actividades de la vida diaria. Es un movimiento repetitivo, el cual nos ayuda a personas que tienen un deterioro cognitivo a ser capaces de seguirlo. Nos mantiene un ritmo y es automático, por lo tanto, personas que tienen un problema de aprendizaje, al tener ya la actividad automatizada y aprendida desde su niñez, en la mayoría de los casos, es una actividad que pueden seguir realizando. También es una actividad que nos permite incrementar el espacio personal, no necesitamos estar muy juntos, podemos estar en una mesa a una distancia razonable dentro de la situación en la que nos encontramos y que nos permite estar realizando una actividad en conjunto con otras personas. A nivel cognitivo y a nivel emocional, es una actividad que nos aporta mucho. Desde un punto de vista emocional, es una actividad que nos va a ayudar a mejorar nuestra creatividad, es una actividad
que nos ayuda a relajarnos, mantener la calma, ser una actividad repetitiva en la que nos sentimos seguros porque es un aprendizaje que ya han tenido desde hace mucho tiempo y entonces sienten que tienen siempre un éxito en el trabajo que están realizando. Pueden disfrutar del momento de realizar la actividad en soledad o pueden disfrutar de realizar la actividad con otros compañeros. Y al realizar la actividad y conseguir un producto final que es apreciado por otras personas, esto nos ayuda a mejorar la autoestima, ya que al ingresar en un centro las personas pierden muchos de sus roles y no tienen una sensación de utilidad. Y el producir algo para que sea entregado a niños, a personas con necesidades, pues a ellos les ayuda muchísimo a mejorar su nivel de autoestima, se sienten productivos, activos. A nivel cognitivo, es una actividad que nos da un propósito, no nos movemos por movernos, sino que estamos trabajando la coordinación, la fuerza, pero porque estamos produciendo algo. Nos ayuda a trabajar la atención y la concentración en la labor que estamos realizando, en muchos de los casos también a trabajar el cálculo porque tenemos que contar puntos, tenemos que contar vueltas, donde crecemos, menguamos, todo lo que es el trabajo dentro de una labor. Nos ayuda a trabajar la memoria, la reminiscencia, al ser una actividad que en la mayoría de los casos se ha aprendido hace mucho tiempo y porque también dentro del grupo en el que se trabaja nos ayuda a hablar entre ellos. Uno cuenta cómo aprendió a tejer, cómo el otro tejía con su hija, las labores que han hecho durante su vida. Nos da una comunicación que estimula también la expresión verbal. También estamos estimulando la percepción visual y la percepción táctil, ya que hay muchas personas que tienen un deterioro a nivel de visión, pero que pueden seguir realizando muchas de las labores, ya que con el tacto son capaces de, al ser una actividad tan automatizada, seguir realizándola. A nivel social, nos aporta muchísimo porque creamos amistades dentro del grupo, un momento de reunión entre los residentes, nos da también oportunidad de realizar la actividad en exposiciones en las que hemos estado, conocer gente de otros centros, recibir visitas. Nos ayuda también a tener confianza en nosotros mismos porque nos sentimos todavía capaces de realizar algo, de ser productivos y además nos ayuda a realizar un aprendizaje mutuo mediante la comunicación que realizan entre ellos y con también las personas que estamos ayudándolos, porque hay muchas cosas que nosotros no conocemos de labores que ellos realizaban anteriormente y ellos también nos enseñan a nosotros. Hay una retroalimentación entre lo que nosotros les aportamos y lo que ellos nos aportan a nosotros. Es una actividad que, dado que unas agujas y un ovillo te lo puedes llevar a cualquier sitio, es portátil, así que nos da la oportunidad de realizar la actividad dentro del centro, en el jardín, cuando hace bueno. Podemos hacer una excursión para tejer en otros sitios, en los encuentros en los que hemos realizado. Ellos pueden llevarse su labor cuando van a pasar unos días con sus hijos. Entonces es una actividad que nunca para, no importa si están aquí con nosotros, si están fuera, ellos pueden seguir realizándola. Desde el punto de vista de la terapia ocupacional, la terapia de labores nos ayuda a tener un tratamiento holístico de la persona. Podemos trabajar a nivel físico, cognitivo y social, que es una de las cosas que busca la terapia ocupacional. Hay unos beneficios a la hora de despertar nuestra creatividad. Los movimientos son calmados, dado que ahora mismo a lo mejor estamos más nerviosos, nos ayuda a estar tranquilos, a encontrar un momento de paz. Fortalece nuestros lazos sociales con el resto de compañeros, nos da una hora a la que tenemos que ir, tejer juntos, hacer un encuentro. Promueve la comunicación con los demás, preguntamos por las labores de los otros, enseñamos lo que hemos hecho, damos nuestra opinión,
hablamos con nuestros compañeros también, incluso en la planta, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, después quedamos y lo vemos. Hay incluso residentes que quedan a tejer juntos en su habitación en el momento en el que no están en tratamiento de terapia. Y después también da una satisfacción a la autoestima y ayuda a superar los problemas de movilidad en miembro superior para que después, a la hora de realizar las actividades de la vida diaria, se sientan más seguros y tengan más fuerza. Así que nuestra experiencia con la terapia de labores ha sido, desde nuestra colaboración con la Yaya, muy satisfactoria y esperamos seguir colaborando durante muchísimos años más.